Hola, hola, les saludo con mucho gusto, con mucho gozo, con mucha alegría. El día de hoy voy a presentar a lo que sería la teoría de San Agustín. Si bien no voy a ampliar mucho la teoría y no voy a ver toda en total, sí quisiera ver algunos aspectos que se me hacen muy interesantes y muy prácticos para la vida actual. San Agustín no solo es una persona católica religiosa, sino que es un gran filósofo. Y dentro de esta filosofía es algo que quiero abarcar para ver algunos aspectos que todavía podemos rescatar aún en el día de hoy, en nuestra vida cotidiana actual y nuestra contemporaneidad. Pues voy a empezar un poco hablando de su biografía. Él nace en el 354 aproximadamente en Tagle, en África del Norte. Es hijo de un patricio y de Mónica, que la llamaremos Santa Mónica, ya que pues para la Iglesia Católica se hizo santa. Ella era cristiana fervorosa, él era un ateo que, si mal no me acuerdo, al final de su vida termina convirtiéndose. Santana siempre pidió y siempre buscó la conversión de San Agustín, ya que él también en un inicio no era católico como tal, mucho menos cristiano. Tuvo toda una vida para reflexionar, para pensar, para buscar la verdad. Eso es algo que lo motiva mucho a él, buscar la verdad. Entonces, pues de hecho, primero empieza a estudiar retórica en Cartago y pues de ahí pasa a Italia, a Milán, donde va a tener un encuentro con los maniqueístas. Los maniqueístas son una corriente filosófica que tiene dos principios muy fuertes. Uno es la bondad y la maldad, y estos rigen literalmente toda la vida humana. Tanto cada evento, digamos que hay un evento en una calle y chocan dos carros, un maniqueísta diría, ahí ganó la maldad, porque hubo un daño y ese daño es malo. Entonces, de ahí toma muchas cosas el mismo San Agustín, y hasta que empieza a coquetear un poquito con el escepticismo. También el escepticismo le empieza a llamar la atención, se une un poco, pero termina cayendo pues con los católicos. Gracias a Ambrosio, que Ambrosio es el que le ayuda a leer la Biblia de una manera correcta, porque él ya la había leído antes, bueno, también tenía la influencia de su madre, pero no le convencía o no lo sabía leer bien o no le entendía. Hasta que Ambrosio le ayuda a leer correctamente lo que es la Biblia, y ahí es donde empieza a tener un convertimiento. También gracias a Ambrosio empieza a ver las corrientes platónicas, en este caso pues más fuertemente a Plotonio y a Porfirio, que son de los autores más actuales de él, que le empiezan a enseñar lo que es la filosofía platónica, de la que él va a tener muchos fundamentos. De hecho, hay un dato curioso. Él decía, ya cuando lee a San Pablo, él dice que Platón estaba correcto en muchas cosas, pero le faltó una cosa desde su punto de vista que San Pablo tenía, ¿no? Que era a Cristo, al Cristo crucificado. Esto pues termina de llenar la teoría platónica. Y pues de hecho, como ya había visto las otras filosofías y él buscaba la verdad, y él decía que la verdad estaba ahí en el catolicismo, pues empieza a hacer argumentos inclusive contra los maniqueos, donde pues una parte es demostrar o intenta demostrar este carácter del dualismo del bueno y malo, que están como son muy irracionales, ya que si tenemos que el bien es bien y existe, y el mal como privación del bien, pues para San Agustín no puede haber esta doble conjetura, porque para él el mal no existe, sino que es ausencia del bien. No es que el mal priva el bien, sino que el mal no existe en sí, ya que todo lo que está creado tiene esencia o sustancia bondadosa. Entonces el mal no existe, y ese dualismo quedaría descartado desde este punto de vista filosófico de la esencia. Hace más críticas, como por ejemplo contra los donatistas, sobre la cual pues
pureza del ministro no determina la validez del sacramento. Los donatistas creían que pues el que fuera sacerdote tenía que estar pues purificado y libre de mancha, pero esto no necesariamente es así, ya que como todos los hombres somos manchados y manchados por el pecado original, pues para San Agustín no importa que el sacerdote tenga un pecado, lo que importa es la gracia de Dios que se le concede en ese momento para poder ser ministro de Dios. Y sí, o sea, si lo pasamos a la actualidad, pues en realidad sí podríamos decir, o muchos, de hecho hay mucha crítica, ¿no? De que los sacerdotes son pecadores y demás, pero en realidad no existe una persona que no tenga pecado. Y así sucesivamente, va a hacer muchas críticas contra muchas corrientes. De hecho, por eso es un padre de la iglesia y es un doctor de la iglesia, que la iglesia lo tiene como muy, muy grande por todo con lo que hizo, lo que pensó. El primer punto que quisiera que revisáramos el día de hoy es la cuestión de la verdad. La verdad para San Agustín es algo que es inmutable, es algo que existe y que no puede cambiarse, es algo que ya está, es como el pilar o la base de la cual se crea todo. Y esto es muy importante para él, ya que aquí va a ser un poquito a diferenciarse con Platón, y pues con Platón y todos los platónicos. Porque si bien Platón habla del mundo de las ideas, San Agustín va a decir que no, el mundo de las ideas como tal, si existiera, son los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios son la verdad en sí. Entonces, ¿qué hace el alma? El alma es algo que es mutable, la verdad no lo es. Y el alma, al ser mutable, va a estar cambiando y va a estar dirigiéndose naturalmente desde San Agustín hacia la verdad. Todas las almas quieren encontrar la verdad y por eso es que van a estar filosofando, por eso es que las personas buscan conocimiento para llegar a la verdad. Es algo intrínseco del alma. Y en este cambio, en este refinamiento, en esta purificación, va a estar esa búsqueda y ese camino, es eso que nos va a llevar a la verdad. La verdad, como dije, pues es inmutable y está dentro de Dios, en los pensamientos de Él. Pero aquí es donde empieza San Agustín a ver un pequeño problema. Si la verdad tiende a Dios y el alma es mutable y es corrompible y demás, pues entonces el alma tiene una dificultad para llegar a Dios. Entonces, esta búsqueda del conocimiento va a tener primero dos matices. En esta, podemos decirle, esta mutabilidad, en esta purificación, en este refinamiento del alma, vamos a tener un primer momento en la cual San Agustín dice que tenemos que primero encontrarnos a nosotros mismos. De hecho, hay una frase de él que dice que el cosmos no es el misterio más grande del mundo, sino el mismo hombre, el quererse encontrar, el quererse hallar. Y de hecho eso lo tenemos en su principal libro, ¿no? El de las confesiones. En las confesiones él mismo va narrando su historia y él mismo se va comprendiendo y te va diciendo, aquí entendí esto, aquí comprendí esto y aquí pues me da vergüenza, pero lo hice tal o cual acción que me alejaba o me acercaba a Dios. Entonces, el autocomprenderse es el primer paso que tenemos que hacer todas las personas, encontrarnos a nosotros mismos y encontrar esa verdad que está en el interior. Claro, esta parte está un poquito influida en la cuestión de Santa Mónica, por ejemplo, hay una parte en esta parte de las confesiones que él mismo dice que ya había bebido de la leche materna de su madre y ahí se había introducido el conocimiento de Dios, pero que se quedó velado. Por eso es que no encontraba nada. Y hay más adelante otra parte en las mismas confesiones donde él mismo indica, ¿no? Oh verdad dichosa que te buscaba afuera cuando estabas adentro de mí. Entonces es esa búsqueda interior de nosotros mismos, de nuestro yo, es el primer paso para encontrar la verdad. Y el segundo paso, lamentablemente, como somos seres inferiores a Dios, pues necesitamos de Dios para encontrar la verdad. Y ahí es donde está un proceso que le llama la iluminación. No es que Dios te dé ideas, no es que baje el Espíritu Santo o un ángel y te ilumine. No. Sino que nosotros
tenemos ya conocimientos desde Dios, que Dios ha iluminado en nosotros mismos. De hecho, cuando nosotros juzgamos algo, los juzgamos con estos criterios que son mucho más perfectos, ¿no? En lo del mundo de las ideas aquí se ve reflejado, mientras que Platón te hablaba de que el mundo de las ideas estaba todo lo perfecto, la idea perfecta de un burro, la idea perfecta de un caballo, y aquí lo que teníamos son copias. Nosotros tenemos ya desde nuestro conocimiento en el alma, tenemos cosas como la perfección, lo bello, lo bueno, que si fuéramos a estar aplicándola a todas las cosas, veríamos que hay fragmentos de bondad, hay fragmentos de belleza, hay fragmentos de perfección en las cosas, mas sin embargo no son perfectas todas. Entonces, nosotros, gracias a esta iluminación que ya tenemos, estos conocimientos, estos parámetros que vienen desde Dios, es que vamos a ir juzgando, calificando las cosas. Podemos conocer lo perfectible que es un objeto, podemos conocer que esto es bonito, esto es bello a nuestra alma, y nuestra alma de hecho se emociona cuando ve algo bello. Y esto nos va a dar este refinamiento de lo bello que sí es Dios, o sea, nos va a ir guiando poco a poco hacia la verdad de la belleza, la verdad de la perfección en las cosas. Pero todo esto sigue emanando de Dios. Y ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque para casi todos los medievalistas, Dios es el centro de todo y Dios es la medida de todo. Necesitamos a Dios para conocer todo lo que existe. Sin Dios no tenemos un conocimiento como tal. De hecho, aquí, y también esto es un poquito contra los escépticos, pero también es un argumento muy, muy bonito que hace San Agustín, la de si fallor ergo sum, que podríamos traducirlo de dos maneras. Si dudo, sé que dudo, y si dudo, pues existo. Que esto lo vamos a ver en Descartes ya en la época moderna, claro está. Pero aquí, como San Agustín tiene una concepción de que Dios es lo que emana la verdad, no tiene ese giro que hace Descartes, ese giro antropomórfico, sino que tiene un giro subordinado a Dios. Yo sé que dudo, y como dudo, busco la verdad. Sé que existo, pero existo para buscar la verdad. ¿Qué es la verdad? Es Dios. Ese es un primer forma en que podemos interpretar ese si fallor ego sum. Pero hay una segunda forma, que sería que yo me reconozco como una persona que puede fallar, que puede fracasar, que puede dudar inclusive de Dios, pero necesito de Dios para comprenderlo. Es decir, me hallo subordinado a Dios y me hallo no solo inferior a Dios, sino que me reconozco como una criatura que es fracasada al final de cuentas, que falla, que pierde ante todo lo que puede ser perfecto, ante todos estos trascendentales. Dios es el que nos puede ayudar, y por tanto tengo que reconocer que no estoy en una postura de juez y puedo juzgar sin ninguna falla, sin ningún detalle. Bueno, estas serían las dos interpretaciones que me gustaría darle. Un poquito más adelante voy a regresar a esta. Por otra parte, el proceso cognitivo para San Agustín es muy, muy fácil. Primero, la sensación, que no es como tal una pasión del alma, sino que el alma reacciona activamente a todos los estímulos que tenemos en el mundo, a todos los objetos que se nos aparecen como tales. Nuestra alma, nuestra mente, bueno, recordemos que alma y mente en aquellos tiempos todavía no eran términos separados, sino que estaban unidos. Toda nuestra alma puede captar estos objetos y reacciona a estos objetos. Una vez que pasan por la sensación,
el alma puede juzgarlo con base a estos criterios superiores que ya hemos hablado, estos universales, que son inmutables: lo bello, lo justo, lo geométrico, lo perfecto, que no dependen tanto de los sentidos, sino que después de que los sentidos han puesto en activo el alma y el alma ha reaccionado a ellos, es que podemos juzgarlos. Y este juicio, vuelvo a repetir, se llega por la iluminación. Este concepto de que Dios nos da estos universales para poder juzgar correctamente. Ahora bien, aquí hay una parte muy importante. Para San Agustín, a pesar de que es católico y que pudiéramos criticarlo desde esta parte católica, él no cree que la religión tenga que ser fideísta. No es creer por creer. Esta parte, este proceso cognitivo que acabo de mencionar, tiene que aplicarse siempre en todo y para todo. De tal manera en que la fe tiende a buscar a la razón y la razón reacciona ante la fe para buscar la verdad, ambas y juntas. Es como la manera de girar una rueda. Una va moviendo a la otra y van avanzando juntas. Por tanto, y esto lo aplica él en sus confesiones hacia sí mismo. Por eso es que pasó de una filosofía a otra y a otra y a otra, de tal manera que nunca dejó de descansar para buscar la verdad. Así, la religión tiene que comportarse, y este es un aspecto muy importante, porque para muchas personas o en muchas filosofías actuales o en idealismos actuales se puede pensar que la fe es lo que necesitamos y ya. Pero desde San Agustín ya tenemos una crítica ante eso. Si tienes fe en algo, tienes que entonces mover a la razón para que haga este proceso de juicio. Y entonces, vuelvo a repetir lo de los estímulos. Lees un capítulo de la Biblia, por ejemplo, y te mueve a razonar al capítulo de la Biblia. No quedarse con esto pasó así y ya, fin, se acabó. Por eso los teólogos o los representantes teologales de cada una de las religiones no solo tienen que tender a la cuestión de la fe, sino que tienen que tender a la cuestión de la razón, ambas juntas. Esta crítica se me hace también muy importante, y sobre todo en la actualidad, en la que muchas personas pudieran creer que una religión es solo de fe. San Agustín aquí ya está diciendo que no, que nuestra misma alma ya tiene estos aspectos de los universales por iluminación de Dios, y si ya los tiene, tiene que usarlos, y si los usa, tiene que estar haciendo juicios de todos los objetos, de todos los estímulos, de toda esta cuestión cognitiva que va teniendo acerca de todo lo que va conociendo de Dios, porque exactamente esto nos acerca a la verdad, y la verdad tiende a Dios. Está junto con pegado, de hecho. Muy bien, hasta aquí todo bien. Ahora, la otra diferencia es la cuestión de la creación. Para los platónicos, el mundo de las ideas existe, y es gracias al demiurgo que existe el mundo actual, ¿no? Que es el mundo imperfecto. Para San Agustín, por ser católico cristiano, pues entonces él dice que no, que Dios crea el mundo. Pero ya habíamos tenido una cuestión de que de la nada existe. Ya desde los griegos ya teníamos ese principio, y pues obviamente una creación de la nada no podría existir. Aquí San Agustín hace una diferenciación en la cuestión de las cosas creadas. No es lo mismo la fabricación que procede de una cosa a la creación como tal. Entonces va descartando poco a poco estas ideas. También la generación como tal, pues la generación depende de la misma sustancia, y San Agustín ahí habla como de Dios Padre sale Dios Hijo, ¿no? Entonces la generación es otra forma de generar vida, pero no es la creación. La creación de la nada solo le puede corresponder a Dios, porque es un acto, primero que nada, de amor y gratuito de Dios, en el cual Él dona.
Él se dona un poco a sí mismo para poder crear cosas. No es como tal tanto de la nada, sino que parte de la misma idea de Dios y del amor que Dios tiene. Entonces San Agustín ahí intenta resolver un poco y diciendo, pues es que como tal no es de la nada, sino parte del amor que Dios tiene, y Dios, por ser Dios, pues puede, ¿no? Entonces, ante ese problema de la creación de la nada, va respondiendo esto y ya nos va a estar hablando del amor, que San Agustín es muy, muy conocido por su idea del amor en esta parte. Ahora, ¿cómo es que llegamos a la actualidad? Aquí San Agustín va a hacer una respuesta a ¿qué hacía Dios antes de que el tiempo existiera? Él te va a decir, pues primero que nada, el tiempo antes de que existiera la materia, pues no existía como tal, porque el mismo tiempo, dice San Agustín, es criatura de Dios. Si hablamos del tiempo en pasado, ya no existe. Si hablamos del tiempo en futuro, estamos a la espera de. Y si hablamos del presente, es un punto, pero que no se extiende, no podemos extender en el tiempo. Es un punto fijo y se acabó. De hecho, cada segundo que hemos pasado en este video, se ha acabado los presentes anteriores y forman parte del pasado, de algo que ya existió. Dios, al estar fuera del tiempo y haberlo creado, no quiere decir que se meta también en el tiempo. Entonces, la respuesta a esta pregunta, diría San Agustín, está sesgada por nuestros mismos términos, pensando que lo que a nosotros nos afecta, le afecta como tal a Dios, y al ser una criatura de Dios, no le afecta como tal. Primero que nada eso. Ahora, si todo esto, todo lo que existe en el presente, son los pensamientos de Dios, o una parte o un fragmento que conllevan algo de verdad y por tanto algo de bondad, de perfección y demás, quiere decir que todos los eventos necesarios para llegar al presente ya fueron pensados por Dios y ya Dios los motivó a que estuvieran de tal manera que llegáramos a la actualidad. Y vuelvo a repetir, los momentos necesarios, porque va a haber momentos que no son tan necesarios que pudieron dar el mismo resultado desde San Agustín. Eso quita una cosa, la cuestión de la casualidad. No es que sea casual que hayamos llegado hasta aquí, pero nos mete en un nuevo problema. Que bueno, no quisiera abordar este problema, porque desde mi punto de vista es más teológico que filosófico, aunque desde la filosofía también tiene muchas respuestas. El problema de que si Dios ya conoce todo, pues ¿qué mérito tiene nuestras decisiones, no? San Agustín te diría que de todas maneras nuestras decisiones son motivadas por Dios, pero que tenemos el libre albedrío de haberlas escogido, que de hecho de ahí parte también la teoría de la maldad. No es que existan las cosas malas en sí, sino que el libre albedrío da permiso a que exista esta parte de la maldad. Pero bueno, también ese es otro tema que aborda San Agustín, pero en este video no lo abordaremos. Ahora, ¿qué es lo que, vuelvo a repetir, lo necesario para llegar a este momento? ¿Qué es lo que sí Dios intervino? Pues digamos que Él puso semillas, Él fue sembrando las posibilidades para que esto se fuera dando. De tal manera que inclusive el alma racional del hombre fuera un evento que Dios ya había preveído, que ya había sembrado, que existiera. El hombre, pues al ser un ser racional, ocupa la cima del mundo visible para San Agustín, y por ser imagen de Dios, pues tiene esta parte que puede ser espiritual e incorruptible. Tiene esa parte, más no quiere decir que se corrompa como tal el alma. De hecho, el alma, como tiende a la verdad y tiene que tender a Dios, pues no puede morir. Ahí va hablando San Agustín de la eternidad del alma y de cómo esta, después de purificarse, y de conocer la verdad, puede estar y gozar de la presencia de Dios. Y por último, me gustaría hablar un poquito de las dos ciudades, pero en términos más antropológicos,
antropomórficos que de la misma ciudad. Aquí San Agustín tiene esta teoría de las dos ciudades, en las cuales las dos ciudades, una representa la parte más terrenal y otra la espiritual. De hecho, pone como ejemplos a Caín y Abel, siendo uno más terrenal y el otro más espiritual. Uno dando todo de sí y otro dándolo menos de sí, pero para quedarse lo más para sí. Vivir desde la ciudad terrenal es ver más por uno mismo, para uno mismo, pero esto nos termina alejando de Dios y por tanto de la verdad. En realidad, lo que nos puede acercar más a Dios es vivir para Dios, dándonos más iluminación para alcanzar las verdades. Ahora, bueno, hasta aquí sería un poquito la teoría de San Agustín. Me gustaría aplicar estas cosas que hemos hablado a la actualidad. La parte del maniqueísmo se me hace muy interesante, sobre todo en la cuestión de la narrativa psicoanalítica, en la cual para muchos psicoanalistas pues existe el Eros y el Tánatos. En esta cuestión del Eros y el Tánatos son dos fuerzas o dos energías principales que dominan al hombre. De tal manera que dependiendo de qué tanto Eros o qué tanto Tánatos demos, podemos estar vinculándonos de una manera u otra. Por ejemplo, si yo doy todo mi Eros hacia las personas y me quedo el Tánatos para mí, puedo ser una persona sumisa, subordinada a otras personas y poniendo a otras personas en pedestales, ¿no? O al contrario, todo el Eros para mí y todo el Tánatos para las personas, pues eso genera un narcisismo completo y desprestigiar o despreciar a todas las personas. En este caso, San Agustín nos diría que no es tanto que exista un tánatos o esta energía tanática, sino que es el desprecio por el amor a mi prójimo. Cambia un poquito el punto de vista porque para San Agustín somos intrínsecamente buenos. Entonces solo pudiéramos emanar esa bondad y ese amor. Pero pues al amar mal, porque también ese es otro término que habla San Agustín, de amar las cosas correctas. Pero al amar mal nosotros es cuando desvirtuamos ese amor. Cuando nos amamos totalmente a nosotros, nos alejamos de Dios y por tanto de la verdad. Y por tanto también de los prójimos y de otras cosas. Ya no es darle fuerza al tánatos, sino darle fuerza solo al amor y a cómo amamos a las demás personas. Dando, sí, un análisis similar, pero en esencia y en fuerza mucho diferente. Entonces, desde el psicoanálisis, y así como él habló contra los maniqueístas, pues así también pudiera hablar de los psicoanalistas actualmente en ese apartado del Eros y el Tánatos. Ahora, en esta parte de la antropología, giro antropomórfico de que le da Descartes al si falo ego sum, o si dudo, quiere decir que existo. Aquí tenemos una cuestión muy presente en la humanidad actual. Si bien en la Edad Media Dios era nuestro centro, también nuestra culpa, nuestras penas, las depositábamos en Dios. Y eso al final de cuentas es un tanto terapéutico. Yo no puedo con mi culpa. Yo me reconozco como pecador y lo deposito a Dios y que Dios lo tenga y que Dios haga con ese pecado lo que pueda. En cambio, cuando decimos, si yo dudo, sé que existo, y damos ese giro antropológico, quiere decir que la responsabilidad recae en ti. Y ahí es donde tenemos una cuestión actual muy fuerte. Porque si bien en la modernidad nosotros queríamos demostrar que en la cuestión intelectual, en la cuestión moral y en la cuestión ética nosotros podíamos solos y sin Dios, ahorita en el posmodernismo descubrimos que toda esta cuestión moderna pues fracasa. Y ya no nos queremos hacer ni responsables de nosotros mismos. Entonces, esta frase en la actualidad, si falo ego sum, tiene una connotación muy grande, porque al dejar a Dios de lado y luego al dejar nuestra cognición y dudar de todo,
ya no nos queremos hacer responsables de nada. Desde Eric Fromm podríamos hablar de esta cuestión de cómo nadie quiere realmente la libertad, todos tenemos miedo a ella porque conlleva responsabilidad. Y es algo que en la actualidad mucho nos pega, y sobre todo porque no solo porque no nos queremos hacer responsables, sino porque no podemos hacer responsables de algo que no conocemos en su totalidad. Y ahí es donde va el tercer punto: conocernos a nosotros mismos, conocerse yo. Sí, aprendemos muchas cosas, y sí, tenemos un celular y tenemos videos y pasamos juntando información de varios lados, ¿no? Scrolleando en TikTok, en Instagram, en Facebook, pero en ningún momento le damos esa primer parte, o lo que debería ser desde San Agustín, el primer paso para llegar a la verdad: nosotros mismos. Entonces, ese es el segundo punto que me gustaría resaltar en la filosofía de San Agustín, que se puede aplicar en la actualidad. La verdad, como tal, viene de una iluminación de Dios, desde San Agustín. La verdad es inmutable y ahí está. Pero también nuestro conocimiento a nosotros mismos, ahí está. Siempre lo hemos tenido. Luego vamos a terapia, queremos hablarle al psicoterapeuta, y el psicoterapeuta a veces dice, pues cuéntame más, pues dime qué tengo que hacer. No, pues es que la decisión es tuya, ¿no? Es que no sé qué hacer. Me acuerdo que un terapeuta nos dijo, llevas 30 años viviendo contigo mismo y me estás diciendo que no te conoces. Entonces, es inclusive un principio terapéutico, tener estos espacios para reflexionar en nosotros mismos. Y por último, quisiera hacer hincapié en esta cuestión de la ciudad de Dios, de cómo el darnos a nosotros mismos nos aleja. El dar para Dios nos acerca a Dios, a la verdad, y por tanto a los demás. La pelea entre la ciudad terrena y la ciudad espiritual es una pelea también entre la ciudad con nuestros prójimos, con las personas que tenemos, y nosotros mismos. Entonces, el amor desde San Agustín conlleva esa pelea entre un narcisismo y un egocentrismo contra un amor a los demás y amar correctamente a los demás. Creo que ese es otro mensaje muy fuerte que pudiéramos tomar de la filosofía de San Agustín. Y bueno, eso sería todo por el momento. Espero les haya gustado el video. Cualquier crítica o situación, háganla saber en los comentarios y yo con gusto la leeré. Que tengan un excelente día. Espero que haya sido de su agrado y que no haya sido o muy apresurado o muy rápido o muy pesado. Hasta la próxima.